Está hoy con nosotros Lidia Montandón, que es Area Manager de la empresa Atos Origin, empresa que es líder en tecnologías de información, y en particular Lidia es Area Manager del área de sociedad, que incluye muchos temas, incluidos e-learning, e incluso cooperación internacional y otros. En particular, su grupo trabaja en un proyecto internacional, un proyecto europeo, que es el proyecto EU for All, que tiene como objetivos principales el estudiar la accesibilidad en general y en particular de plataformas de e-learning. La accesibilidad, pienso que inicialmente se definía como adaptación de contenidos, actividades a discapacitados, hasta que en cierto momento se dijo todos somos discapacitados de una forma, no hay nadie normal, o incluso podemos encontrarnos en situaciones en donde no estamos plenamente habilitados para utilizar todos los medios normales. Por lo tanto, el concepto de accesibilidad se extendió para que se entendiera por él, entiendo, algo así como una desadaptación al contexto, no tener en cuenta el contexto a la hora de transmitir contenidos de aprendizaje. Y ¿nos puedes comentar un poquito cuáles son los objetivos principales de este proyecto, tanto el marco general de todo el consorcio como las actividades que estés realizando en Atos Origin? Pues EU for All es un proyecto integrado que tiene una duración de 4 años y que involucra a varios socios del mundo industrial y del mundo académico, así como usuarios. Tenemos como gran participantes la UNED y la Open University, que son por sí mismos proveedores de formación a distancia, y pensamos que por esto son los primeros interesados o los primeros a los cuales se van a dirigir personas con necesidades especiales. Y creo que el aspecto novedor de este proyecto es que no solo quiere considerar el acceso a los contenidos, pero también el acceso a la formación en sí mismo. Por ejemplo, una persona que tiene problemas de acceso no sabe ni cómo empezar para registrarse, suscribirse a la universidad, empezar los cursos, necesita una serie de guías, de apoyos, de personas o de herramientas que le guíe todo a lo largo de su currículum. Luego también tiene efectivamente la parte de los contenidos, pero también tiene la parte para finalizar de su asesoramiento, de los exámenes, y ahí vemos que también falta mucho por hacer para que este alumno pueda seguir toda la formación. Estamos hablando ahí de formación superior, entonces lo que llamamos lifelong learning o educación continuada. Y entonces la idea es muy ambiciosa, la idea es crear un marco donde todos esos aspectos estén considerados, y eso es un poco la idea. Y en este sentido, ¿cuáles son los desarrollos técnicos principales que se están llevando a cabo dentro de este proyecto? Este proyecto tiene la siguiente estructura. Tiene primero una capa de arquitectura en la cual se definen pues, los servicios principales, y también por parte de los usuarios los servicios que ellos necesiten, desde antes de la formación a servicios de apoyo, servicios didácticos, y también van a definir, porque los usuarios no son solo los utilizadores finales como son los alumnos, pero también hablamos dentro de la universidad de los profesores, que también tienen que enfrentarse a este reto de tener alumnos con discapacidad o que no tienen la misma manera todos de estudiar, y también pues, el personal de la universidad que se ocupa de la gestión, digamos, de esos alumnos. Entonces tenemos esta arquitectura, luego tendremos un subproyecto, digamos, de contenidos y accesibilidad, y también la accesibilidad a través de los distintos devices, de los dispositivos. Luego tenemos uno relacionado con la clasificación de estos contenidos, de los metadatos, todos los estándares que permitirán acceder a ellos, porque ahora hablamos de learning object o de objetos de aprendizajes, tienen una estructura de metadatos, pero realmente tienen estructuras de metadatos que consideren todos los aspectos de la accesibilidad.
Luego tenemos un subproyecto que se ocupa de las guías pedagógicas o psicológicas y que considera también el aspecto de e-portfolio para mantener un seguimiento del historial del alumno, y también un e-tutor que permite dar formación a los profesores para que puedan proveer esta formación a todos. Y finalmente tenemos un aspecto de integración y de validación, evaluación también, donde pues habrá que dar formación a todas las personas involucradas y ver cómo estos servicios que todavía estamos en fase de definir van a proveerse a todos los usuarios del sistema. Pues entiendo que las modalidades de formación que utilizáis son tanto formación online como blended learning, o qué tipos de... La mayoría debería ser, hablamos de formación online, a distancia. La propiedad de esas universidades es dar formación online. Lo único es que no se puede siempre, todo no se puede pasar así. La única cosa, digamos, intentaremos tener información, feedback, de cuando hay necesidad de un aspecto que no sea online, porque pues habrá necesidad, pues tal vez también el alumno tiene que los exámenes hasta ahora también se hacen presenciales. Habrá manera de compilar y tener información sobre todos esos aspectos, tal vez no resueltos durante el proyecto, pero una manera de tener cuenta de todos esos aspectos. Has hablado de distintos dispositivos. ¿Qué dispositivos estáis considerando y cómo resolvéis los problemas de accesibilidad? Yo creo que no es el objetivo del proyecto en sí mismo ir hasta los dispositivos, es considerar, luego pues ahí hay otros proyectos que se ocupan de cómo hay unos dispositivos, incluso hardware, que permiten dar el acceso a personas que no ven a los contenidos, pero digamos que trabajamos más a alto nivel. ¿Y los principales características de no accesibilidad cuáles serían? O sea, ¿cuáles son la accesibilidad que se contempla? ¿Para qué público objetivo? Al principio, como he dicho al principio, es un proyecto para la educación superior. Entonces, intentamos, como es un proyecto integrado, considerar cualquier tipo diría que de discapacidad, desde visual, auditiva, incluso discapacidad cognitiva leve, como puede ser la dislexia, pero no discapacidad cognitiva importante, porque a este punto no sería la universidad. Y también, pues, claro, todas las discapacidades sensoriales y motrices. Así que la idea es cubrir todo. Y habrá los pilotos, intentaremos tener pilotos extendidos, porque tenemos ahí realmente la Open University, la Universidad a Distancia Nacional Española interesados, y van a proporcionar como por lo menos 100 alumnos cada uno para hacer este piloto. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta conversación y muchos éxitos en el proyecto. Muchas gracias.